familia? Bienvenidos a un episodio más de Diversamente. Déjenme les cuento que hoy nos acompaña la doctora Anaí Moreno. Ella es experto universitario en neuropsicología cognitiva, especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, maestra en educación especial y doctora en ciencias de la educación. Está certificada como examinador calificado para el diagnóstico del autismo y cuenta con acreditación internacional para el uso clínico de las pruebas A22 y ADR. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Bienvenida aquí a nuestro espacio. Al contrario, muchas gracias por la invitación, te agradezco este espacio y espero que lo que aquí se pueda compartir sea de utilidad para tu público, bueno, para tus seguidores. Claro. Y para la comunidad en general. Perfecto, muy bien. Al contrario, muchas gracias por aceptar primero la invitación. Desde que le platiqué del proyecto que tenía en mente, ella me dijo, sí, va, y la camiseta superpuesta, que por cierto ahorita se la entregamos. Muy bien, vamos a hablar sobre autismo y TDAH. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Primero, Anaí, ¿qué es el TEA? ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Ok, bueno, como tú lo mencionas, por las siglas, el nombre clínico es trastorno del espectro autista. Pero para definir qué es, también tenemos que ver desde qué perspectiva lo estamos preguntando, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué nos dice la Asociación Americana de Psiquiatría? Que el espectro del autismo es un trastorno, un conjunto de alteraciones del neurodesarrollo que tendrán diversas manifestaciones. Digamos que es el nombre clínico, la definición clínica, ¿no? Okay. Si lo vemos desde un paradigma neuroafirmativo, desde un enfoque de neurodiversidad, a lo mejor en lugar de decir que es un trastorno, hablaríamos de que es un neurotipo, una forma en la que funciona el cerebro o igual con un conjunto de manifestaciones específicas, pero sea cual sea de estas dos definiciones, hablamos de este conjunto de manifestaciones que la persona presenta en dos grandes áreas principalmente. Una de ellas es el área de comunicación social y otra de ellas el área de conductas ya sea repetitivas, restringidas, estereotipadas, que aquí también entra el componente sensorial. A grandes rasgos, esta sería como la definición. Ok, muy bien. ¿Y TDA, TDAH? Ok, TDA o TDAH, el nombre clínico igual es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Okay. Igual nos habla de un neurotipo, de una forma en la que el cerebro se organiza, funciona, en donde veremos manifestaciones, pero en este caso en las áreas principalmente en el área atencional y en una segunda área que es impulsividad o hiperactividad, que estas van como de la mano o juntas. Sin embargo, es bien importante mencionar que digamos que estos son los datos nucleares, estos dos que estamos diciendo, la atención, la hiperactividad, son los datos nucleares, pero tenemos muchos conductuales asociados, es decir, que las manifestaciones van más allá de únicamente estas dos áreas, que es la atención o el nivel de actividad. Igual nos pasa en el espectro del autismo, ¿verdad? Las manifestaciones serán amplias, serán variadas. Por eso le llamamos espectro, que tenemos esta diversidad de manifestación entre un individuo y otro, que no está tan normalizado llamar espectro a la parte del TDA-TDAH, pero hoy por hoy sabemos que también existe este espectro en TDA o TDAH. Ok, perfecto. Ahora, bueno, ya sabemos esta información. En los últimos años ha incrementado mucho, ¿verdad? O sea, más o menos, ¿cuánto es el incremento que tú atiendes, por ejemplo, en pacientes que llegan a diagnosticarse precisamente? Ok, fíjate que es una duda súper común de qué es lo que ha pasado con este crecimiento anual, ¿verdad? De esta tasa de índice, donde la pregunta es, ¿han aumentado los casos o ha aumentado la detección, ¿no? Y definitivamente yo creo que lo que ha aumentado pues es la detección, que las familias ya están un poquito más abiertas a hacer un protocolo de valoración neuropsicológica o en todo caso un diagnóstico clínico, acercarse a neuropediatra, acercarse a paidopsiquiatra para ver qué es lo que está sucediendo con estas manifestaciones que estoy teniendo, ¿no? Claro. En 2023 la cifra que manejaba la red de vigilancia de autismo y las discapacidades era de 1 de cada 36. Ahora, esta medición, yo lo comento o lo he comentado en otras entrevistas, es con un grupo muestra de niños de 4 años y 8 años, de ahí toman la muestra, ¿no? Pero nos decía que 1 de cada 36.
y la tasa que en ese momento se manejó de aumento anual era del 17% en detección. Entonces, cada año se estimaba que crecía un 17% estos casos en detección, no en existencia o no en prevalencia, por llamarlo de algún modo, sino en personas que logran acceder a esta detección o a este diagnóstico. Ok, perfecto. Muy bien. Y fíjate que es bien importante que los papás sepan también la importancia del diagnóstico. Claro. Es bien importante y bueno, por eso hacemos nosotros también este tipo de programas, de episodios, para que también ellos sepan y digan, ok, tiene un síntoma, vamos, ¿sabes Claro. cómo? Para que lo puedan atender. Ahora, por ejemplo, yo soy papá de un niño, ¿cuáles son los síntomas que a mí me indican, sabes qué? Sospecho que esté en el espectro, autista, o sospecho, primero en el espectro autista, vamos a ver. Ok, sale. Bueno, primero mencionarles a las familias que aquí nos están viendo que un dato aislado no es indicador de nada. Por ejemplo, ¿qué sería un dato aislado? Aletea manos. Okay, un dato aislado no es indicador de nada. Tenemos que observar el perfil neurocognitivo en conjunto, ¿verdad? Cómo es la historia de desarrollo, los hitos de desarrollo, cómo es el componente social, cómo es el componente atencional, cómo es el componente comunicativo, para una vez que tenemos todos estos datos completos, ver si efectivamente se cumple una significancia clínica y podemos de esta significancia clínica brindar un criterio diagnóstico o no. Hay ocasiones que, por ejemplo, vemos a niños que llegan con una sospecha diagnóstica a consultorio claro. y el resultado es completamente distinto, ¿no? Por poner un ejemplo, a lo mejor mi sospecha era de espectro del autismo y al final resulta que el criterio era TDAH con desorden del procesamiento sensorial o con trastorno específico del lenguaje, ¿verdad? Entonces, la parte importante de la detección es primero partir de aquellos datos que pudieran ser, como tú lo mencionas, como un foquito rojo a observar, que en el caso del espectro del autismo, ¿qué es a lo que le tengo que poner especialmente atención? Todo lo que es el componente comunicativo social, ¿verdad? Cómo pido, cómo solicito, cómo señalo, cómo rechazo, cómo es el juego colaborativo con otros niños. También depende mucho de la edad. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos protocolos de detección desde los 12 meses, en donde, por ejemplo, en niños tan pequeñitos, ¿qué es lo que yo como mamá tengo que ver? Bueno, tal vez cómo son los patrones del sueño, que tenga un patrón de sueño adecuado a la edad, cómo es la parte de la alimentación, tú lo sabes, acerca de la selectividad alimentaria, ¿no? Cómo es la sonrisa social en niños pequeñitos, cómo es el contacto visual, la integración de la mirada, cómo es la respuesta con otros adultos, con otros niños de su edad, ¿no? Para ver, pues, precisamente este primer componente. Y un segundo componente que sería la sensorialidad, ¿no? Si tengo alguna hipersensibilidad, que me calan las etiquetas, que ando muy irritable, que hay algunos sonidos que me molestan, en hipersensibilidades, o por el contrario en hiposensibilidades, que todo el tiempo necesito tener algo en la boca, que huelo los objetos, ¿no? Pero tomando en cuenta lo que mencionamos al inicio, que ningún dato aislado es indicador, sino más bien como este conjunto. Si yo como familia ya observo que en varias áreas, en lo social y en el lenguaje y en lo atencional, tengo varios datos, sería motivo definitivamente de asistir en búsqueda de una valoración de neurodesarrollo. Ok, muy bien. Bueno, ¿y de TDAH? Ok, esos son, dijimos, los de espectro del autismo. Los de TDAH, ¿qué sería? Pues periodos de atención que son muy cortos, que por ejemplo un niño no logra centrar la atención en una sola actividad y tiene que estar cambiando este foco atencional, o no tiene que, vaya, que naturalmente el foco atencional se va cambiando y no logro centrar la atención. El nivel de actividad, cuando yo tengo un nivel de actividad físico-motriz muy aumentado, que por ejemplo no me puedo estar sentado durante cierto periodo de tiempo, que tengo que estar haciendo recorridos, que tengo que estar subiendo, bajando, trepando. Claro que de esto, cuando nosotros ya tenemos una evaluación, no solo se ve la manifestación, sino el rango cualitativo, ¿no? Va a ser muy diferente un índice bajito que un índice un poquito más alto, ¿no? Pero serían datos a observar. Igual los datos del sueño, igual en niños más grandes, dificultades relacionadas con la lectoescritura, el voltear letras, dificultades para acceder a la lectura, entre otros. Ok, muy bien. Sí, porque, bueno, ahorita entramos a Instagram, entramos a TikTok, entramos a Facebook
Y ahorita nos bombardean con todo este tipo de información de que podemos, y bueno, y tenemos todo. Bueno, yo veo esos videos y yo digo, tengo todo. Ya cumplí todos los Sí, criterios. ya cumplí todo yo con todos los criterios. Y es bien importante porque, bueno, pues una cosa es lo que nos dicen estos medios de comunicación. Claro. Y otra cosa es acudir con un especialista y realmente que te diga, sabes que es como dices tú, oye, lo llevamos para checar si no está dentro de un espectro autista y resulta que tiene otra cosa. Entonces, es bien importante esto. Ahora, sí, voy a retomar tantito lo que claro. mencionas de redes sociales porque es súper importante, que a mí me da mucho gusto que haya visibilización, ¿no? Que yo pueda decir, ok, estoy viendo algo en mí que me hace sentir de este modo y de este modo para buscar una valoración. Claro. Pero muchas veces estos videos, más que información errónea, más que falta de información, es información errónea, ¿no? Que llevan a la desinformación. Sí llegan, sobre todo, por ejemplo, adultos en consulta de, es que soy muy distraído, y creo que cumplo los criterios de TDA o TDAH, ¿no? Entonces, como les decía, un dato aislado a lo mejor no nos va a dar indicador. Sí, hay personas que somos distraídas, ¿no? Sí. O hay personas que podrán ser inquietas, pero eso no quiere decir que siempre o del mismo modo se cumpla un criterio, por ejemplo, de TDAH, ¿no? O, por ejemplo, de espectro del autismo. Entonces, más allá de observar o solo limitarnos a medir la manifestación, tenemos que ver todo el perfil neurocognitivo completo. Sí, claro, entonces la invitación es esa, ¿no? Y eso es apenas un especialista. O sea, no podemos nosotros autodiagnosticarnos como muchas veces también nos automedicamos. Exacto. Entonces es bien importante. Ahora, una pregunta, ¿puedo tener las dos cosas? Sí, y de hecho, hoy por hoy se observa una alta coexistencia o concurrencia, que es el nombre que se le da, cuando al mismo tiempo tengo manifestaciones de espectro del autismo y de atención divergente o hiperactividad. Y se estima que más o menos esta concurrencia es entre el 60 y el 70% de los casos. Entonces, si te fijas, es una concurrencia alta, ¿no? Súper alta. Súper alta. Es común que veamos espectro del autismo al mismo tiempo que TDA o TDAH. No va a ser igual en una persona u otra, porque también depende cuál es el neurotipo predominante, ¿no? Por ejemplo, va a ser muy diferente un espectro del autismo con un nivel 2 de necesidades de apoyo y con TDAH leve, por decirlo de algún modo, o un TDAH moderado grave con un espectro del autismo o un nivel 1 de necesidades de apoyo. Entonces, aunque veamos coexistencias, pues sí cambia mucho de una persona a otra, como al final es este perfil. Ok, muy bien. Una pregunta, por ejemplo, ya tengo un diagnóstico, ¿cambia con el tiempo o ya es definitivo? Ok, esta pregunta también es súper importante porque hay algo que es el criterio diagnóstico. Nosotros tenemos, cuando hacemos una evaluación, se tiene el criterio diagnóstico, que es, por ejemplo, el del DSM-5, actualmente el DSM-5-TR, y además tenemos la clasificación, que es la del CIE-11. Para no entrar como en detalles técnicos, el diagnóstico sí permanece a lo largo de la vida, es decir, si mi tipo de funcionamiento neurocognitivo es de tipo autista, donde a lo mejor yo proceso la información más visualmente o más conceptualmente que verbalmente, esa va a ser mi forma de procesamiento de la información a lo largo de la vida, ¿no? Igual con el procesamiento de la información sensorial, pero la clasificación sí pudiera cambiar. Por ejemplo, no será lo mismo un espectro del autismo a los 2 años que a los 25 años, ¿no? ¿Qué pudiera cambiar? Pudiera cambiar el nivel de necesidades de apoyo, a lo mejor en algún momento de la vida se identificó como un nivel 2 y puede que posteriormente se identifique como un nivel 1 o que regrese a nivel 2 o que en algún momento en específico este nivel de necesidades suba por algún motivo. Esto en cuanto a la clasificación de las manifestaciones, pero el neurotipo, el criterio diagnóstico principal, sí nos acompaña a lo largo de toda la vida. Pasa lo mismo con el TDA o con el TDAH. Pudiera variar nuestro índice, pero estos datos en el componente atencional y en el componente del nivel de actividad se presentan a lo largo de la vida, aunque en el componente de hiperactividad sí tenemos algo que se conoce como remisión. Remisión no quiere decir que dejen de existir los datos de hiperactividad, quiere decir que a lo mejor ya no son de una manifestación frecuente, que no todos los días voy a tener estos datos de hiperactividad en edad adulta, más es en algunos momentos específicos, ¿no? Pero sí existe esta remisión en el componente 2, en el componente 1, que es la atención, ese suele ser un poquito más consistente o se presenta de una forma
más consistente a lo largo de la vida, ¿no? Ok, entonces me comentas que son como componentes. Ajá, sí, Ok, componentes. En el caso de, dijimos, el espectro del autismo, Ajá. el componente de comunicación social Ok. y el de conductas repetitivas o restrictivas o estereotipadas, son un grupo de conductas. Y en la parte del TDA-TDAH, el componente de la atención y el componente del nivel de actividad e impulsividad, o lo que llamamos hiperactividad e impulsividad. Ok, muy bien, perfecto. Ok, ahora estamos hablando de la importancia del diagnóstico. Entonces tenemos estas personas que tienen un diagnóstico, no sé si sea la forma correcta, pero un diagnóstico tardío. Ajá, sí. En este caso, mi pregunta es, por ejemplo, yo lo tengo desde niña, por ejemplo, y luego descubrí que tengo TDAH a los 23, por ejemplo. En este caso, ¿se va agravando o se va en crecimiento? ¿Cómo es? ¿Cómo es mi duda? Vamos para allá. Ok, qué bueno que lo mencionas así de no sé si la palabra correcta sea diagnóstico tardío o no, porque efectivamente cualquier caso que se detecte después de infancia temprana se conoce como diagnóstico tardío. Pero yo siempre lo comento con los consultantes. Realmente nunca es tarde para conocernos. Ay, claro. Nunca es tarde para tener una herramienta de autoconocimiento como lo es el informe neuropsicológico. Entonces nunca vamos tarde. Un diagnóstico nunca va a ser tardío a pesar de que es ese el nombre que se le brinda, ¿no? Ahora, la otra pregunta era relacionada a si yo evidentemente desde niño presento este perfil, pero nunca se me dio detección ni intervención, ¿cómo se modifica este perfil a lo largo del tiempo, ¿no? Y aquí hay un factor que sí suele ser un poquito determinante o no. Por ejemplo, si nosotros tenemos una discapacidad intelectual acompañante, que pudiera o no haberla, porque tanto en el espectro del autismo como en el TDA-TDAH hay perfiles que no cumplen con una discapacidad intelectual, hay perfiles que cumplen con una discapacidad intelectual acompañante e incluso hay perfiles que cumplen con altas capacidades intelectuales y eso va a hacer que este perfil pues todavía varíe más, ¿no? Sí, entonces, claro. Si yo tengo una discapacidad intelectual, digamos que el pronóstico es distinto y que mi avance sí va a requerir mucho más de esta intervención oportuna o de esta intervención temprana. Pero en aquellos casos donde a lo mejor no se cumple una discapacidad intelectual o que incluso tengo altas capacidades intelectuales, vamos a ver a lo mejor un perfil que va a adquirir herramientas adaptativas a lo largo de la vida, independientemente de que haya terapia o no haya terapia. Ahora, entonces, ¿por qué nos interesa la terapia o una intervención temprana? Porque esto nos va a permitir un avance oportuno, un avance más rápido en algunas áreas específicas que se tengan que trabajar y sobre todo va a hacer que ese proceso sea más amable, ¿no? Y eso hoy por hoy nos lo dicen adultos que tuvieron su detección tardía y que dicen, bueno, yo me pude ahorrar una infinidad de momentos de ansiedad, de momentos de estrés, de incluso conductas autolesivas, no lo sé, ¿no? Entonces, sí. Fíjate que tengo una paciente que me dice, es que yo tuve depresión a causa de. O sea, aquí volvemos a hablar de la importancia del diagnóstico. ¿Por qué? Porque obviamente pues etiquetan, la sociedad tendemos mucho a etiquetar. Entonces, me dices que yo caí en depresión a causa de, por no tener un diagnóstico. Ahorita ella ya sabe que tiene TDAH. Entonces, digo que bueno, vamos a empezar desde cero, vamos a llevar tu alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, es la importancia, familia, es la importancia del diagnóstico. Si ustedes ven así varias, ¿cómo le llamamos? Manifestaciones, datos. Acudamos con un especialista. Ahorita les voy a dejar también los datos de la doctora Anaí para que ustedes los puedan tener a la mano y no echar en saco roto. No echar en saco roto todo esto, ¿por qué? Porque al final de cuentas a veces hasta nosotros como papás nos sentimos ya estamos en una etapa en la que decimos ya no sé qué hacer, ¿sabes cómo? Entonces es bueno saber que el diagnóstico es súper, súper importante. Ahora, fíjate, muchas de las cosas que vienen cuando vienen pacientes a consulta, una duda súper regular es, ¿me llevo a mi hijo a una escuela regular o a una escuela especializada? Ok.
Fíjate, antes de contestar esa pregunta, porque sí quisiera retomar algo de lo que me comentaste de tu pacientita, la que presentó datos de depresión en algún momento, fíjate que hay una alta concurrencia y porque realmente es muy diferente el que yo desde lo individual pueda abordar mi perfil propio, que nadie más se va a conocer como uno mismo, Sí, ¿no? claro. Pero desde la comprensión, ¿no? Entonces, cuando Sí. tenemos estos momentos de diagnóstico tardío, de una oportunidad de evaluación en edad adulta, es bien sorprendente que vemos a las personas en consultorio conectando puntos, dando sentido a Sí, situaciones que yo claro. viví, ¿no? Sí. Y esto no quiere decir que la ansiedad o la depresión no sean concurrentes, ¿no? De hecho, tenemos una alta concurrencia de depresión, de ansiedad, pero muchas veces tienen raíz en la incomprensión, ¿no? En la Sí. incomprensión propia, a veces pues también en la incomprensión familiar, en la incomprensión social, pero si yo empiezo por entender, por tratar de autoconocerme, ver que me funciona, que me regula, que me desregula, que me sirve, pues va a ser mucho más fácil que yo pueda desempeñarme desde la amabilidad y desde la autocompasión, por llamarlo de algún modo, desde la comprensión, ¿no? Sí, claro. Sí, es súper importante. Y sí, y fíjate que sí, hablando de depresión y ansiedad, que ya en otro episodio lo tocaremos más a fondo, sí tengo muchos pacientitos que me dicen eso. Entonces, hay muchos médicos y yo créanme que les invito, por ejemplo, a colegas, a nutriólogos, a médicos, que sí seamos más empáticos con nuestros pacientes. Porque luego no esa palabrita de no pasa nada, todo va a pasar, todo esto, todo, y no sabemos en realidad la raíz de los problemas. Pero bueno, eso ya lo tocaremos en otra. Sí. Me voy a regresar a la pregunta que me habías hecho, que Sí. es la de la educación. Como Sí, familia, sí. ¿qué es lo que tengo que observar para decidir si me quedo en escuela regular u opto por escuela regular o escuela especializada? Bueno, miren, aquí muchas veces surge la inquietud de si por el nivel de necesidades de apoyo, que si es un nivel 1 va a escuela regular y que si es un nivel 3 va a CAM. Bueno, realmente no funciona de este modo. ¿Qué es lo que nosotros como familia tenemos que tomar en cuenta de una manera mucho más específica? Son precisamente los datos de desregulación emocional. Yo puedo tener un niño con un nivel 1 de necesidades de apoyo, pero que cuando entramos en escuela con todos estos estímulos sensoriales que hay, niños hablando, todas las cosas pegadas, vaya de las figuras, todos los estímulos visuales, me voy a desregular, ¿no? Si yo veo que esta desregulación es continua y es constante, el mismo niño me está dando la pauta de que ahí no está aprovechando las oportunidades de aprendizaje y que a lo mejor a él va a aprovechar mucho más lo que es una escuela especializada, ¿no? Donde a lo mejor tenemos especialistas, donde hay menos niños, donde la educación es un poquito más individualizada. Y yo puedo tener a lo mejor un nivel 2 de necesidades de apoyo que a lo mejor sí pudiera tener un poquito más de desafío social y comunicativo, a lo mejor sí pudiera tener un poquito más de conductas repetitivas, pero tal vez no le genera ansiedad y estrés estar en este tipo de ambiente como lo es escuela regular, y él perfectamente puede acceder a las oportunidades de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que observar como familia? Que se pueda, como lo menciono, acceder a estas oportunidades. Si mi nivel de estrés, mi nivel de ansiedad no me lo permiten, pues no lo voy a estar aprovechando, ¿no? Claro. Entonces, sí. Muy bien, y fíjate que me viene a la mente, por ejemplo, todas estas escuelas que se llaman como inclusivas, ¿no? Que aceptan a niños neurodivergentes, y muchas veces tampoco saben esta información. Claro. ¿Por qué? Porque nos decimos inclusivos, pero al momento de entrar en un aula, ves todo lo contrario, ¿no? O sea, ves demasiados estímulos visuales, ves demasiados, entonces aquí la importancia de darle la atención que requiere cada niño. Claro, fíjate que sucede mucho y lo quisiera retomar aquí, que por ejemplo tenemos y con el afán sobre todo de que esta información sirva a las escuelas, claro, ¿no? es para eso. Claro, entonces por ejemplo a veces tenemos escuelas que como tú dices, tenemos esta propaganda, no sé cómo llamarlo, de escuela inclusiva, porque a lo mejor tengo una sala de estimulación sensorial, pero si yo no sé trabajar la sala de estimulación sensorial, no estoy brindando muy bonita el ajuste tu sala. razonable. Sí, claro. No, y a veces estas salas, porque también la estimulación sensorial
es como todo un tema por aparte, que en lugar de beneficiarme, a lo mejor estoy sobreestimulando el cerebro y yo no me estoy dando cuenta, claro. ¿no? Entonces, Sí. se tiene que trabajar con un plan, ¿no? Ok, No es ok. el que se vea bonito, no es el únicamente brindar el acceso, que el acceso y permanencia pues está regulado por las leyes de inclusión. Todas las escuelas deberían de hacerlo de este modo, pero Sí, es claro. más el que yo como institución pueda brindar los ajustes razonables de Para forma atender individualizada. sí, claro. Ujú. Sí, así es. Ok, y ahora una pregunta que es súper importante. Ujú. Ya sé, por ejemplo, que tengo, que estoy dentro del espectro, Ujú. o ya sé que tengo TDAH. Ujú. ¿Qué terapias o intervenciones pueden ayudarme a largo plazo? Ok, bueno, justo para eso es para lo que requerimos la evaluación neuropsicológica. ¿Qué es el informe de evaluación neuropsicológica? Yo les digo a la familia siempre que si nosotros queremos llegar a algún lugar, Claro. y por ejemplo yo pongo Google Maps y yo estoy segura que quiero llegar a Soriana San Isidro, pero yo no pongo mi punto de partida, Google Maps no me puede trazar una ruta. Sí, no, O sea, claro. no me puede trazar la ruta si yo no le estoy diciendo en dónde estoy. Entonces, ese es el informe neuropsicológico, el saber en dónde estoy parado, qué es lo que se presenta ahorita, cuáles son los desafíos, cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las fortalezas, para ahora sí trazar esta ruta. Y esta ruta va a ser completamente diferente en cada uno de los niños. Luego, por ejemplo, desde mi labor me preguntan, ¿por qué aquí en su centro no brinda terapia, no contrata a algún terapeuta? Sí, Porque claro. realmente tendríamos que contratar Infinidad 20 de- terapeutas sí, yo con sé. diferentes enfoques, ¿no? Porque a lo mejor un Sí. niño va a requerir terapia de integración sensorial, otro va a requerir terapia cognitivo-conductual, otro terapia de lenguaje y comunicación, otro terapia ocupacional. Entonces es muy variado. Claro. Y ahora sí que es completamente individualizado y no es fijo. Yo a lo mejor ahorita voy a observar que mi niño requiere este tipo de enfoque. Ok. Pero a lo mejor en un año que tenemos nuestra cita de seguimiento vemos que no, que nos fue Sí. súper bien con los objetivos y ahora me toca otro tipo de Otro enfoque tipo que de me vaya a enfoque. favorecer, Sí, ¿no? claro. Entonces sí. Sí. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, eso es súper importante. Volvemos a lo mismo, el diagnóstico. Sí. Para nosotros saber qué vamos a atacar. Ahora, las familias piensan, bueno, no todas, pero tal vez algunas familias puedan pensar que el diagnóstico es una hojita, una página, en donde viene trastorno del espectro autista. Sí, claro. ¿No? El diagnóstico neuropsicológico vemos que es un informe completo de aproximadamente claro. 12 páginas, Sí. en donde viene, pues ahora sí que todo lo que se observa del perfil neurocognitivo y un segundo apartado que es el plan de intervención, la sugerencia o la propuesta de intervención, que incluye las recomendaciones a veces para manejo clínico, a veces para abordaje terapéutico, para la familia, para la escuela. Entonces sí digamos que es un plan completo que me permite tener una guía de seguimiento. Sí, incluso de alimentación. Ajá. Déjenme les cuento que yo he visto los diagnósticos o el informe, que maneja la doctora Ney y está súper completo. La primera vez que yo lo vi, sí eran muchas hojas y bueno, lo fuimos leyendo detenidamente, mis compañeras y yo, y está súper completo. No me había llegado a mí, no me había llegado un informe tan completo, incluso en pacientes, un informe tan completo como el de ella. Y sí le estoy haciendo promoción. Gracias. Porque sí es muy importante que ustedes como papás vean este tipo de cosas, ¿no? Que digan, ¿sabes qué? Ella me va a dar un informe completo para yo saber cómo voy a tratar a mi hijo. Porque muchas veces lo vemos desde otra perspectiva nosotros como papás, no precisamente la de la salud de nuestro niño, sino decimos, ay, es que nada más vamos a que nos digan, etcétera, etcétera. Y la verdad es que un informe completo a nosotros nos dice como papás qué es lo que debemos hacer con nuestro niño y nuestra niña. Entonces, muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias por toda esta información. No va a ser la última entrevista, ya se lo advertí desde un principio, porque sí tenemos mucha información que darles a ustedes, que proporcionarles. Y bueno, pues muchísimas gracias a nombre de nuestro público, de toda la gente que nos ve. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y toca regalito. Es nuestra playera
Y acá está nuestro logo. Ok, te hago entrega. Ay, con mucho cariño. Muchísimas gracias. Me la pongo Muchísimo aquí. cariño. Ay, no, porque tapo el micrófono. Ah, sí, es cierto. Sí, no, pero otro día hacemos una presentación con nuestra playera. Sí. Muchísimas gracias. Les voy a dejar los datos de la doctora Anaí para que ustedes puedan ir y puedan, igual si hay alguna sospecha o algo, igual podemos platicar con ella para que ella nos dé un panorama más amplio de lo que nosotros sospechamos como papás, incluso nosotros mismos. Porque bueno, a veces también hay esta generación, ¿no? Que viene, mi papá tiene y luego el niño tiene y luego... La parte poligénica, claro. Exacto, entonces es bueno saberlo, familia, para nosotros saber, para poderle dar nombre a lo que tenemos y poder atendernos. Les doy muchísimas gracias por estar en este episodio con nosotros y les dejo nuestra frase: incluir es la nueva forma de amar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.